Francisco I. Madero fue una figura crucial en la historia de México, conocido principalmente por su papel como líder revolucionario y presidente durante uno de los periodos más tumultuosos del país. Nacido el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila, Madero provino de una familia adinerada y prominente, dedicada a la agricultura y la industria. A pesar de su cómoda posición económica, Madero desarrolló una fuerte sensibilidad hacia las injusticias sociales y las desigualdades políticas que prevalecían en México durante el Porfiriato. El Porfiriato, el largo periodo de gobierno de Porfirio Díaz, se caracterizó por la estabilidad económica y el progreso material, pero también por la represiva estructura política y la exclusión de amplios sectores de la población. Madero, influenciado por las ideas democráticas y espirituales que abrazó durante sus estudios en Francia y Estados Unidos, comenzó a cuestionar el autoritarismo de Díaz y a promover reformas democráticas. En 1908, Madero escribió La sucesión presidencial en 1910, un libro que criticaba abiertamente el régimen de Díaz y proponía elecciones libres y democráticas. Este libro se convirtió en un manifiesto que inspiró a muchos mexicanos descontentos con la dictadura de Díaz. Al año siguiente, Madero fundó el Partido Antirreeleccionista y se lanzó como candidato a la presidencia en las elecciones de 1910. Las elecciones fueron un fraude, y Díaz fue declarado vencedor. Madero, convencido de que el cambio solo podría lograrse a través de una revolución, emitió el Plan de San Luis en octubre de 1910. Este documento llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar al gobierno de Díaz. Este llamamiento marcó el inicio de la Revolución Mexicana, un conflicto que transformaría profundamente al país. La revolución ganó rápidamente tracción, y para mayo de 1911, Díaz renunció y fue exiliado a Francia. Madero entró triunfante en la Ciudad de México y fue elegido presidente en elecciones democráticas ese mismo año. Sin embargo, su presidencia estuvo lejos de ser fácil. A pesar de su buena intención de implementar reformas democráticas y sociales, Madero enfrentó una feroz oposición de varios frentes. Por un lado, los conservadores y los antiguos partidarios de Díaz no aceptaban las reformas de Madero, temiendo que amenazaran sus intereses económicos y políticos. Por otro lado, los revolucionarios radicales, como Emiliano Zapata, consideraban que Madero no estaba haciendo lo suficiente para abordar las demandas agrarias y sociales del pueblo. Zapata, en particular, rechazó a Madero y proclamó el Plan de Ayala, que pedía una reforma agraria más profunda y el reparto de tierras a los campesinos. A pesar de sus esfuerzos por mantener la unidad y avanzar en las reformas, Madero se encontró atrapado en un juego político complicado. Su gobierno también fue marcado por la deslealtad dentro de sus propias filas, lo que eventualmente llevó a su derrocamiento. En febrero de 1913, un golpe de Estado liderado por el general Victoriano Huerta, con el apoyo de algunos sectores militares y el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, culminó en la decena trágica. Durante estos 10 días de enfrentamientos sangrientos en la Ciudad de México, Madero fue arrestado y forzado a renunciar a la presidencia. Poco después, el 22 de febrero de 1913, Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron asesinados bajo circunstancias sospechosas. Su muerte marcó el inicio de un periodo de inestabilidad y violencia que continuaría durante varios años. A pesar de su trágica muerte, el legado de Francisco I. Madero perdura en la historia de México. Se le recuerda como un idealista y un mártir de la democracia, cuyos esfuerzos allanaron el camino para los cambios políticos y sociales que definirían a la México moderno. Su visión de un México democrático y justo, aunque no se realizó durante su vida, inspiró a generaciones posteriores a luchar por esos ideales. La figura de Madero también ha sido objeto de diversos análisis y debates. Algunos historiadores lo critican por su falta de experiencia política y su ingenuidad al manejar las complejas realidades del poder en México. Sin embargo, otros destacan su valentía al enfrentarse a un régimen opresivo y su compromiso genuino con los principios democráticos. En el contexto de la Revolución Mexicana, Madero simboliza el anhelo de cambio y justicia. Su sacrificio personal y su trágica muerte subrayan los riesgos inherentes a la lucha por la democracia en un contexto de autoritarismo y represión. Además, su legado ha sido conmemorado en diversas formas, incluyendo la denominación de calles, plazas y monumentos en su honor. En retrospectiva, la figura de Madero representa una de las facetas más complejas de la historia mexicana, la transición de un régimen dictatorial a una democracia incipiente.
Su vida y obra son testimonio de los retos y las contradicciones que enfrentan aquellos que buscan transformar profundamente sus sociedades. Su ejemplo sigue siendo relevante en la actualidad, recordando la importancia de la participación ciudadana y el compromiso con los valores democráticos. El estudio de la vida de Francisco I. Madero ofrece lecciones valiosas sobre el liderazgo, la resistencia y la lucha por los principios. A través de su ejemplo, se puede apreciar cómo los individuos, incluso en circunstancias adversas, pueden influir en el curso de la historia y dejar una huella imborrable en su país. Madero no solo es recordado como un presidente o un revolucionario, sino como un símbolo de la persistencia y la esperanza en tiempos de cambio. Además de su papel político, Madero también es recordado por su interés en el espiritismo y las ciencias ocultas, lo cual influyó en su visión del mundo y en sus decisiones políticas. Esta faceta de su vida ha generado curiosidad y debates entre los historiadores, quienes analizan cómo estas creencias impactaron en su liderazgo y en la percepción que tenían de él sus contemporáneos. En conclusión, Francisco I. Madero fue un personaje multifacético cuya vida y legado continúan siendo objeto de estudio y admiración. Su contribución a la historia de México es innegable, y su memoria perdura como un recordatorio del poder del idealismo y la determinación en la lucha por un mundo más justo y equitativo.